aunque esté correcta, la respuesta que me está dando, si es otra fuente, yo la tomo como mala. No porque crea tener la verdad absoluta, sino que el propósito de las preguntas es que ustedes lean el libro que estamos atendiendo, ¿me entienden? Hermano, pero yo me fui al diccionario y el diccionario dice que exégesis es esto y esto, pero es que yo puse clarito que no es en base al diccionario. Les ponía yo 3 fuentes de dónde sacar la respuesta. ¿Y cuáles eran esas 3 fuentes? El libro, el resumen y lo que recuerden de la clase. Sigo comprobando que tenemos dificultad para leer. ¿Qué les parece? Yo espero que de aquí a unos días ya hayamos superado esas cositas, ¿sí? O alguien que me diga, hermano, le voy a entregar la tarea el próximo viernes. No es necesario que me diga eso. Ya está definido cuál es el día tope para entregar las tareas. Y no es capricho, no es capricho. Es para favorecer el bienestar de la clase. ¿Qué tal que ustedes a última hora se ponen a contestar el cuestionario? Y entran a la clase y pasaron 2 horas ahí apurados porque a última hora lo va. Entonces ya en la clase ya están aburridos porque estuvieron leyendo, estuvieron atareados, ya entran a la clase y ya entran con otro estado de ánimo. Siempre vamos buscando un propósito y nunca es el de perjudicar las calificaciones de ustedes. Así que cualquier cosita, tenemos el porqué. Si algo no les parece, lo discutimos. Si algo se puede mejorar, lo mejoramos, pero de momento creo que las recomendaciones que estamos haciendo son a favor del buen desarrollo de su aprendizaje. Al menos así lo estamos procurando. Cualquier observación en algo que no estén de acuerdo, díganos, por favor. ¿Oyeron? Sea al maestro que les está tocando o a los 3 maestros o a cualquiera. Aquí no hay opresión. Así que iniciemos con la clase. Hoy vamos a comentar acerca de las epístolas. ¿Cómo deberíamos leer las epístolas? Alguien me dice que la Biblia está elaborada para que cualquier persona en este mundo sea capaz de entenderla. Y en una de las epístolas leemos, por lo menos en Romanos 3:23, creo que, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y dice alguien, y usted necesita entrar a la escuela para interpretar Romanos 3:23. El problema es que no solamente textos como Romanos 3:23. Sería bonito que fuera todo tan sencillo como eso. ¿Cuál es otro tan sencillo de leer? Romanos 6:23 sería otro. Romanos 3:23 lo que dice es, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 es el que dice, la paga del pecado es muerte. Lo estaba diciendo al revés. Sencillo. Hermano, ¿y para qué vamos a pasar un diplomado, ministerio, Biblia? Ay, suena tan pomposo, tan... Bueno, ¿y qué tal si les mando otro texto que les puedo poner como ejemplo? Lo menciona el libro también. Primera de Corintios, a ver, leámoslo. Seguimos con ejemplos, Raquel. Estos ejemplos no se acaban. Imagínense que estamos viendo epístolas. ¿Cuántos ejemplos podemos sacar de las epístolas? Primera de Corintios 7, 25 al 28. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado la misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca.
pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quiero evitar. Gracias, Raquel. Ya este no es Romanos 3:23, no es Romanos 6:23. ¿Qué tan sencillo es? A ver quién se atreve a contestarme. Quiero hacer un par de preguntitas. ¿Quién levanta la mano y me dice yo le quiero contestar? Pero antes levante la mano y después le hago la pregunta. A ver, yo levanto la mano. Bueno, ahí está Raquel queriendo ganar puntos extra o queriendo más bien no perder ningún punto, porque recuerden que la participación en clase es para que yo no les reste puntos, porque si hay alguien que nunca participa, ahí le quitamos como 10 puntos, ¿verdad? De las notas. En base a lo que acaba de leer Raquel y que todos escuchamos, se puede deducir de que un hombre sí tiene derecho a divorciarse, a separarse de su mujer, Contesto, porque ¿verdad? Oh, porque ahora quiero comentar lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo dice, si estás casado, no te separes. Pero ese no es mandamiento del Señor, dijo él. O sea que sí puede separarse. Porque él lo dice, esto no es mandamiento del Señor. Si alguien quiere estar, ¿cómo es que lo dice Raquel? Ya que es ella la que va a contestarme. es que dice de que si está casado, que no procure soltarse. Y que si está libre, que procure no casarse, ¿verdad? Realmente es cierto que él dice, es mi opinión, no es mandamiento del Señor. Sin embargo, él da su opinión porque en cierta manera él piensa, ¿verdad?, de que el estar a lo mejor la persona casada tiene aflicción de la carne por las diferentes situaciones que puede pasar un matrimonio. Incluso el que está soltero en algún momento puede tener aflicción de la carne porque desea estar casado. Entonces, la pregunta es ahí que si es mandamiento o no. Esa es la pregunta. No. ¿Puede alguien casarse? ¿Puede alguien separarse? Y es mandamiento del Señor. No, Raquel, lo vamos a formular otra vez. Ok. Y yo quiero que si alguien la entendió mi pregunta, también pueda ayudarle a Raquel participando. Dice Pablo, estás ligado a mujer, no procures separarte. Pero eso no lo está diciendo el Señor. En otras palabras, ese no es un mandamiento. O sea que si me separo, no estoy violentando un mandamiento, porque él mismo dijo, esto no es mandamiento del Señor. ¿Entienden? Él está diciendo, no se separen, pero enfatiza antes de decir eso, esto no es mandamiento del Señor. Y entonces, o sea que el Señor sí permite que nos separemos y Él es el que recomienda que no nos separemos. No es lo mismo leerlo así de corridito que algún cizañoso como yo les haga preguntas así como a manera de trampa, ¿verdad? ¿Entienden ahora que no está tan fácil como parece ese versículo? A ver, sí, Raquel. pero en las partes anteriores se está hablando acerca de la doncella, de que la doncella dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien al hombre en quedarse como está. Pero anteriormente a eso está hablando de la doncella, dice, de que si ella, dice, no, eso no es mandamiento, pero si la doncella no se quiere casar, mejor no se case. Al final nosotros sabemos de que, dice también de que una persona, una mujer, una virgen, agrada, ella trata de agradar a Dios. Pero cuando ya la mujer se casa, ¿a quién trata de agradar? Trata de agradar a su marido. Entonces quizás por eso en cuanto a la relación él está diciendo eso. Ahora bien, es cierto que no es mandamiento del Señor, no es opinión, ¿verdad? Es opinión de él. Pero al final nosotros damos cuenta de que
que el Señor no nos manda a que nos separemos, salvo como dice la palabra de Dios por causa de adulterio. Y existe, si yo considero ¿verdad? Que si una, pues es mi opinión, que si en el matrimonio hubiese algún tipo de situaciones como de adulterio, si las dos personas se piden perdón y deciden darse su tiempo y volver y volver a sentar las cosas, ya ahí es cosa de ellos, ¿verdad? Pero Dios nos manda a que incluso si una persona se separa, no quiere decir que porque la otra persona adulteró y ya voy a ir a casar, dice que también es adúltera. Lo que estamos viendo ahorita no es que cuál es la doctrina sobre el matrimonio. Lo que estamos diciendo es, no es tan fácil leer las epístolas cuando desconocemos el contexto. Al menos yo lo veo como problema. Raquel dice que no es problema, pero el punto mío es que desconocemos las preguntas que le hicieron al apóstol Pablo los hermanos que vivían en Corinto. No sabemos qué le estaban preguntando, entonces cuando Pablo les dice algo y de pronto se le ocurrió decir el punto que es el problemático ahorita, está diciendo cosas que son correctas. Pensamos nosotros que es correcto porque Pablo no era un anticristiano. El punto es, esto digo yo, Hermano, no el Señor. Como quien dice, el Señor dice lo contrario. Ese es el punto, Raquel. El punto no es que si Pablo enseña que nos vamos a divorciar. El punto es, ¿de dónde sacó eso? Esto digo yo. ¿Cuál es la parte delicada? A ver, escuchemos al hermano Lamberto. yo miro aquí un asunto muy importante que es el versículo 25. Es cierto que nosotros no sabemos tal vez lo que le estaban preguntando, pero el apóstol Pablo en el versículo 25 como que nos da un camino a entender de lo que le estaban preguntando, porque dice, respecto a los que se mantienen vírgenes. Ahí tenemos que centrarnos sobre lo siguiente. No tengo mandato alguno del Señor, pero los consejos que les doy son los de un hombre a quien el Señor en su bondad ha hecho digno de crédito. O sea, me imagino yo, y esa es imaginación propia, de que le estaban preguntando si una mujer que había llegado al matrimonio no virgen podía separarse el varón de ella. Según el versículo 25 me está tirando esa iniciativa, porque en el versículo, en el antitexto del mismo capítulo, versículo 10 dice, en cuanto a los casados les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe, pero aquí está hablando del matrimonio en sí. Del otro lado está hablando de un matrimonio si alguna de las dos partes no lograran llegar vírgenes. Así lo veo yo. No, esa es mi humilde opinión, hermano. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Como les decía, no estamos buscando la doctrina o el mensaje de Dios en estos versículos. Solamente les estoy diciendo de que las epístolas no son tan fáciles como parecen siempre. Y por eso hay tanta confusión. Miren, solamente en el grupo de Iglesias de Cristo, por versículos de 1 Corintios 7 salen Valdosta, Bob Bryson, etcétera, varios grupos, que los anti, Miren, si estuviera tan fácil como ustedes me lo quisieron ahorita presentar, ¿por qué se complican tanto aquellos, verdad? De que hasta sacan nuevos grupos. Y no, vos sos de los de los liberales, dice. No, vos sos de los conservadores. Y comienzan a hacer preguntitas. Recuerdo un día que llegué a Chinandega, una ciudad aquí en Nicaragua. Me dijeron que el hermano tal era predicador de la Iglesia de Cristo. Entonces pasé saludando y me hizo como 36 preguntas, hermano. Si no fueron 36, fueron más. Todo en relación al matrimonio, que qué pensaba yo. Y yo solamente lo estaba saludando. Entonces, ¿qué tal si hubiera llegado a pedirle trabajo, verdad? Él solo quería saber a quién estaba saludando, entonces me hizo un repertorio de preguntas porque algunos se meten
con una mentalidad no muy sana a querer que otro piense exactamente igual en lo que no es tal vez algo que está diciendo el Señor. Por eso les comentaba así de esta manera, aunque el libro también pone ese ejemplo, pero solo lo pasa de larguito. Entonces, hoy no vamos a averiguar cuál es ese tema que estaba tratando el apóstol Pablo, pero sí nos estamos dando cuenta que es necesario conocer cuáles eran esas preguntas que le estaban haciendo a él, porque él mismo dice en el capítulo 7, en cuanto a las cosas que ustedes me preguntaron, aquí les va mi respuesta. Y en esa respuesta habla doctrina del Señor y algunas cosas que no son doctrina del Señor. Y ahí es donde se complica un poquito más. Y por eso les decía, dentro de lo que continúa a esa frase, no está solamente lo de las doncellas. Raquel y el hermano Lamberto me insistieron en que solamente la de las doncellas, pero también ahí está otra partecita. Y también en que no solamente nos quedamos con una cosita. Entonces, pero dejémoslo ahí para cuando estemos estudiando Primera de Corintios. Ojalá no me toque a mí esa clase, porque si no nos llevamos los 2 meses en ese capítulo nada más. Y era un ejemplo, porque menciona el libro también, Primera de Corintios 5 nos habla de alguien que vivía con su madrastra. ¿Lo recuerdan o lo han leído? Y de ahí sacamos una palabra que se le llama excomulgar. Algunos le dicen corte de comunión. El apóstol Pablo lo que pronuncia la frase es, el tal sea entregado a Satanás. Y dicen, eso se refiere a corte de comunión, se refiere a excomulgar, se refiere a ni siquiera hablar con esa persona, etc. Ahora está de moda que a una persona la cortan de comunión en Perú, pero dice, bueno, me voy a congregar en Ecuador. Y el corte de comunión le pasó rozando el hombro, pero pasó de viaje. Pero es complicado irse de un país a otro. Lo quiero decir dentro de una ciudad. Por ejemplo, en Managua, que hay más de 55 congregaciones. Sí, creo que más de 55 congregaciones. Lo cortan de comunión en Nueva Libia, pero en Vía Alemania lo reciben y no pasó nada. Es un ejemplo. No he sabido de que alguien de esa congregación lo recibieron en la otra, pero sí he sabido de otras congregaciones. Entonces, y comienzan los conflictos y dice un hermano líder de una congregación, hermano, es que, ¿y yo cómo hago para meterme en esos enredos? Yo lo recibo porque es mi obligación como cristiano, como pastor. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Primera de Corintios 5? ¿No se puede aplicar a nuestra época? ¿Entienden mi pregunta? Era solamente para los hermanos en Corinto porque ahí sí se hacía cumplir la recomendación o el mandato del apóstol Pablo. Hoy ya no se puede porque hoy nos cambiamos de una congregación a otra. Me cortan de comunión en una. Fácil, busco a otra. En vez de buscar el arrepentimiento, en vez de ponerme de acuerdo con los hermanos de ese lugar donde me están cortando de comunión, es más fácil, no tengo que pasar vergüenza. ¿Se dan cuenta? Porque también se dice, y esto es cierto que las epístolas son dirigidas a un grupo o a persona específica. En el caso de la epístola a Filemón, no podemos decir que todo lo que se incluye en esa epístola va para toditas las congregaciones originalmente en la intención del apóstol Pablo. Entonces tenemos ahí Primera de Corintios. ¿Y qué pasó con Primera de Corintios? Ya pasó de moda. Ahora tenemos alternativas, una manera diferente de disciplinar
o de no disciplinar en la congregación? Hermano Dionisio. Con respecto a ese punto, también yo he visto en ocasiones que se da el asunto de que un hermano, digamos, tiene problemas, dicen que personal, ¿verdad? Con un hermano, y entonces se cambia de congregación. Y en vez de arreglar el problema personal con el hermano, le queda más fácil cambiarse de congregación. Entonces, son puntos importantes, hermano. Me parece, digamos, que un verdadero cristiano arregla su problema personal con el hermano y sigue en la congregación, porque ahí es donde lo tiene el Señor. Pero bueno, sí, es verdad, hermano, en todas partes. Aquí se da mucho. Gracias, hermano. Entonces estamos viendo que, ¿qué son las epístolas? Las pasamos por alto. A ver, si son inspiradas por el Espíritu Santo, si son inspirados esos escritos por el Espíritu Santo, entonces hay un mensaje de Dios también para nosotros en el siglo XXI. Porque es cierto que estas epístolas tienen las mismas características que miles de cartas encontradas de aquella época, que no tienen nada que ver con el canon bíblico. Cartas que incluyen saludo, oración de gracias, cuerpo del contenido del escrito, despedida, palabras del remitente como las que usan en la... Hay similitudes con las cartas. Alguien escribió y dijo de aquella época, aquí le tengo el nombre, es Adolf Disman. Quiso hacer una distinción entre cartas y epístolas. Y él dijo, las cartas son dirigidas solamente al destinatario específico, para nadie más. Y las epístolas son dirigidas al público. De ahí es donde alguien ha comentado que las epístolas son universales y las cartas son personales. Pero insisto, si son inspiradas por el Espíritu Santo, hay palabra de Dios para nosotros en esta época también y en todas las venideras. Así que no podemos dejar que nos resbale aquello, o que si yo tengo un pleito con Primera de Corintios 6, sería este caso. Tengo un pleito con un hermano, con una hermana que me quiere estafar. Yo le alquilo la casa y tiene 3 meses que no me paga, o viceversa, yo soy el malapaga, entonces yo la llevo a juicio. Y dice Pablo a los Corintios, aquí es donde cada quien quiere buscar su conveniencia. Dice Pablo, no hay personas sabias, Fernando, ahí donde te reunís para que te ayuden a resolver el problema. Tienen que ir ante los incrédulos, cualquiera que sea el problema, tenga yo la razón o no. Y pocas veces un hermano se detiene a leer Primera de Corintios capítulo 6. Y entonces era solo para los corintios. Pero cuando ya se habla de una esperanza, de una promesa en las epístolas, ahí sí es para todos nosotros. ¿Me entienden? El punto es un poquito complicado ordenar las ideas de los que vamos a sacar enseñanzas para impartirlas a la hermandad o aún a los que no son cristianos. Encontrar el mensaje de Dios no es fácil si no conocemos el contexto histórico, si no leemos bien, si no conocemos el motivo de la epístola, si no conocemos las razones por las que Pablo, o puede ser Pedro, que también escribió epístolas, o el apóstol Juan, ¿por qué está escribiendo? ¿Qué es la información que tiene para poder escribirle como lo hizo? Eso para poder entenderlo.
Y la otra parte, ¿para quién es el mensaje de las epístolas? Originalmente era solamente para esos problemitas que se estaban dando. Ahí es donde también creo que fue en la parte introductoria de esta clase que vimos Primera de Corintios 11:5. ¿Quién lo recuerda? Leámoslo, por favor. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Gracias, Rixi. Esto lo comentamos porque dijimos, ¿y por qué ahora las mujeres oran con la cabeza descubierta? Si allí específicamente dice el apóstol que no se puede hacer. ¿Y qué respuesta tenemos para eso? Es que en aquella época era una costumbre y significaba falta de sujeción al marido, etc. Pero eso nos han dicho. Pero hay algo que tiene que ver más sólido que lo que nos han dicho. Tendríamos que irnos a lo que ya comentamos una vez. Fuentes primarias. Escritos que hablan de la cultura de esa época. Libros escritos en aquella ocasión. Porque si no es cierto que era una costumbre local que el velo indicaba sujeción a su esposo, indicaba respeto. Si no es cierto, entonces tendríamos que buscar otra respuesta, otra. O el versículo 4 allí mismo, significaría que el hermano que ora con gorra. A ver, aquí sí creo que tengo un comentario que no lo hemos notado mucho. Un hermano que anda con gorra, siempre, en todos los casos, siempre he visto que se quita la gorra. Se quita la gorra, porque es falta de respeto. Aquí hay una contradicción. ¿Sí o no? A ver, el versículo 4 sí habla de que el varón sería deshonroso, orar con la cabeza cubierta. Ayúdenme si es el versículo 4. Sí. O sea que no podría orar con gorra. El apóstol está diciendo, hermanos, qué ridículo sería. En aquella época solo las mujeres usaban el velo, ¿verdad? Un trapo cubriendo su rostro, cubriendo su cabeza. Pero Pablo no estaba pensando en gorras, creo yo, o sí existían gorras. Al menos no me doy cuenta que existieran las gorras. Y dice Pablo, qué absurdo sería que un hombre se pusiera el velo si es la mujer la... Ok. Pero les aseguro algo. A usted le va a dar cosita dirigir una oración con la gorra puesta. Y más si es en una de las congregaciones que estoy pensando, que le van a permitir orar con la gorra. Se la quitan, hermano. Se la quitan. En muchas de las que estoy pensando, yo no le digo que se la quite, porque yo soy medio trozado. Raquel dice trozado, no medio trozado, pero también soy como como rebelde. Yo no se la quito, ni me la quito tampoco. ¿Por qué me la voy a quitar? ¿Cuál sería el motivo? El único en la Biblia sería Primera de Corintios 11:4, pero ahí no está hablando de gorra. Y Pablo lo que está diciendo es lo mismo que en el versículo 5. Si la mujer no puede orar con la cabeza descubierta, el hombre tampoco puede orar con la cabeza cubierta. Es lo mismo. Si ahora la mujer puede hacerlo con la cabeza descubierta, pues el hombre también puede hacerlo con la cabeza cubierta porque está hablando de una costumbre de otra época. Pero ahora como que, a ver, dice alguien, si por respeto a la bandera se quita la gorra, ¿cuánto más por hacer una oración? Y nos vamos por ahí. Entonces a mí me dan risa esos argumentos. O es pecado o no es pecado, es el punto. Pero para que vean que las mismas epístolas dicen cosas que ni por cerca estamos entendiendo.
Y yo estoy seguro, y yo creo que ustedes a todos les vi haciendo este movimiento, de que están de acuerdo de que sí, es abominable que un hombre dirija una oración con la gorra puesta. Pero no es abominable que una mujer lo haga sin cubrirse, sin usar el velo. Contradicciones. Yara, la escuchamos. Es como el ejemplo que daba acerca de las mujeres que usan pantalones. Que hay algunos hermanos que tomaban el ejemplo de que las mujeres no pueden usar pantalones, que solo le competían a los varones. Pero a como lo dice usted, y es por sentido común que ese tipo de epístolas se aplicaban de acuerdo al contexto histórico que se vivían en ese tiempo. Y ahí es donde se aplica la hermenéutica, que según lo que hemos estudiado y el concepto es la aplicación correcta del texto a nuestro tiempo y lo que quiere decir a nuestro contexto. El utilizar gorra en el culto o para una oración en nuestro tiempo, considero que es una como falta de respeto. Y en ese tiempo, que la mujer, utilizara velo de acuerdo a la cultura que se vivía en el tiempo, y la cultura y la tradición era una forma de respeto igual. Ese es mi comentario. Fíjense que yo estaba diciendo, no, yo lo hago con gorra, yo paso con gorra. De alguna manera, en nuestra época, no se ve bien que el varón pase a dirigir o a orar con gorra. No se ve bien. No es porque sea mandamiento de Dios, sino que las costumbres se hacen leyes. Entonces es broma. Yo creo que sí me la quito, la gorra, porque es ofender innecesariamente a un montón de gente. A nadie le ofende que la mujer pase sin velo, pero a muchos les ofende que un hombre dirija o esté en medio de un grupo orando y con la gorra puesta. Pero son las contradicciones por falta de nuestra conciencia en la lectura de las escrituras. Como que lo que no, a veces permitimos que la comunidad, ya sea cristiana o popular, con su influencia, controle de alguna manera algunos detallitos como eso. Entonces, sí, yo creo que por la sociedad, no solamente por las iglesias, una gorra ofende a muchos. Entonces no hay para qué llevarla puesta. Pero es una contradicción, porque en el 4 y el 5 es el mismo punto. Les decía que aunque son epístolas dirigidas a personas específicas o a grupos específicos, si son inspirados por el Espíritu Santo esos escritos, hay un mensaje de Dios. Y si hay un mensaje de Dios, nos tiene que interesar. Me interesa si hay un mensaje de Dios, aunque se haya dicho a otra persona. El problema es, si hay un versículo que no entiendo, no soy culpable. Primero porque originalmente no fue dirigido a mí. Y lo voy a ver difícil si no sé el motivo, si no sé el propósito, si no estoy viendo el problema que se estaba dando en esa época. Y por eso es que es delicado y por eso debe ser muy cauteloso cualquier lector de la escritura. Entonces tenemos ese problemita de que no todo lo que está escrito viene de parte de Dios para mí. Y algunas cosas que dijo el apóstol Pablo, y aquí me condenan un montón, ¿verdad? Aunque él mismo lo haya dicho, pero aquí me condenan si yo digo, no todo lo que él habló es palabra de Dios. ¿O sí? No tenía vida propia el pobre apóstol Pablo. Todo lo que él hablaba era porque
Simplemente era como un instrumento, como un títere. Entonces, no. De cada cosa que escribió, y ya me quedé con Pablo porque estamos viendo el ejemplo de Corintios, pero puede ser Pedro, Juan, puede ser cualquier otro escrito. Mira, Timoteo, no tomes agua, hombre, porque por causa de tu enfermedad. Entonces, y la palabra de Dios para toda la humanidad, que no tomemos agua. Entonces nadie va a tomar agua. ¿Me entienden? Y cómo leer las epístolas pensando que cada palabrita escrita fue dicha directamente por Dios hacia mí. No se puede. Me muero si no estoy tomando agua, porque tantas enfermedades por causa de los riñones, el hígado, mi organismo, ¿cómo voy a estar yo toda la vida sin agua? Y con lo caro que es el vino. Ay, Pablo, gracias porque nos da la palabra de Dios que me prohíbe el agua y me exige solamente el vino. Y borrachos todos, porque necesitamos buena cantidad de líquido, ¿verdad? Porque, y pobrecitos los hermanos que se querían restaurar, que habían caído en el vicio del licor. Timoteo, no tomes agua, toma vino. Ay, hermano, esa es palabra de Dios. Increíble, increíble. No es a la bulla, no es a la ligera. El verdadero problema es desconocemos el contexto en el que fueron escritas esas palabras. Y otro problema es nuestra carnalidad. Porque si vemos a las epístolas como un listado de leyes, como lo mencioné la vez pasada, como les decía, como una mini constitución, esto se puede, esto no se puede, esto sí se puede, un listado, un montón de leyes, como las 500 y pico de leyes que había en la ley de Moisés. Dice el Señor Jesús, al principio no fue así, eran un hombre y una mujer. Si usted es cristiano, lo entiende. Entonces sale un cristianito y dice, no, yo me voy a separar. Y viene 1 Corintios 7. ¿Con qué necesidad? ¿Por qué si Dios está diciendo que no? Y se le complica la vida a los hermanos en Corinto, a los hermanos que hasta pastores son y tienen 3 mujeres o se han casado 3 veces. Y después dice Pablo en Timoteo, marido de una sola mujer. Y dice el otro, yo me he casado 3 veces, pero en este momento solo tengo una, así que, y comenzamos, y se arma el relajo, ¿verdad? Y se arman las discusiones, y que los divisionistas, y que otro grupo, porque yo entiendo que no debe haberse casado más de una sola vez, pero el otro dice, yo entiendo que hoy tengo que tener solo una. Y salieron las epístolas porque somos así, problemáticos en todo sentido. Dice el Señor, un solo matrimonio. Decíamos aquí popularmente o decimos, muerta la lora. ¿Para qué discutir? ¿Y cuál es el punto de discusión? Y después vienen unas quejas. La Biblia habla de todo, menos de matrimonio. ¿Cómo que menos de matrimonio? Es que mire, no solamente me acabo de casar con otra mujer, ya sería mi segunda esposa. El punto también es que fíjese que en este caso yo creo que me la pegó, no estoy seguro, pero si es que me la pegó y comenzamos, ¿verdad? Y comienza, no, pero mire, su caso no es igual al mío, el mío es diferente. Y salen las epístolas. Y las epístolas no son con el propósito de darnos directamente la doctrina del Señor, sino para atender dificultades, problemas, malentendidos que había en los cristianos como los que hay ahora. Hermano, pero ¿verdad que me puedo ir a otra congregación porque me cortaron de comunión aquí? Y yo no voy a estar sin comunión con Dios. Entonces, ¿verdad que me voy porque me cortaron de comunión? Hermano, váyase, pero no se vaya en problemado. Si lo cortaron de comunión, arregle su problema.
Ahora, si todo está en paz, nadie le puede impedir que se vaya. Hermano, pero es que mire, también está otra cosa y comienza. Y a una cosita le agregamos otra, le agregamos otra, le agregamos otra. No hay suficientes epístolas para cada caso individual de los millones de cristianos en el mundo. Nunca habrán suficientes epístolas. Y alguien dice, pero qué complicada la palabra del Señor. No. El mandamiento del Señor no es complicado. No existiría 1 Corintios 6 si los hermanos en Corinto hubieran tenido muy claro de que el amor hacia su prójimo tiene que ser en la medida del amor de Cristo hacia nosotros. Pues no lo dijo así. Ya no les voy a decir, ámense como se aman a sí mismos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo los he amado a ustedes. Entonces, ¿de dónde sale 1 Corintios 6? ¿El Señor está mandando un nuevo mandamiento? ¿Es un agregado a la doctrina de Jesucristo? No. No sé cómo decirle esto, porque sí hay un mensaje de Dios en las epístolas, pero que un mensaje porque nosotros queremos que el mandamiento de Él se acomode y se modifique y se altere, porque yo soy tan especial que al no cumplirlo, tiene que haber una excepción conmigo. Sí, hermano, dice que nos amemos, pero mire, ya no soporto a esta señora, así que vámonos para los tribunales. Y es la esposa del pastor, así que allá me veo con ella, ya la mandé a llamar a la policía, la mandé a llamar. ¿Es un nuevo mandamiento del Señor? No, ese mandamiento ya existe. Entonces, ¿qué hay en la epístola? ¿Hay palabra de Dios? Sí, recordándonos la base de la fe cristiana. Entienden que no es sencillo leerlas o interpretarlas, pero con los cuestionarios vamos a tener algunas recomendaciones. Hay que leer de corrido la epístola, hay que leerla buscando un bosquejo natural que hay en ella. Hay que darnos cuenta las divisiones que existen en cada una de las epístolas. Por ejemplo, el tema de la división en 1 Corintios es solamente 1 del 10 al 13, solamente ahí, o abarca los 4 capítulos primeros de la carta a los Corintios. Se puede ver un bosquejo natural en la carta sin leerla toda, sin leerla con detenimiento, o vamos a estar yendo siempre donde el hermano. Parece que este hermano se la sabe un poquito. Vamos a ver qué dice él. En vez de leer la epístola para encontrar el bosquejo natural. Hay comentarios y hay Biblias que tienen buenos bosquejos. Los mejores bosquejos de las epístolas y de los libros de la Biblia están en la Biblia de Jerusalén. Ahí va una piedra ya, un tip que les puede ayudar. Pero no es inspirado por Dios, así que aquí la Biblia de Jerusalén dice una cosa, pero ¿será cierto? Ni modo, tengo que leer toda la carta primera de los Corintios. ¿Y cómo la voy a leer? Para eso estamos haciendo recomendaciones. Y ahí van a hacer en la tarea, van a encontrar algunas herramientas, algunas ayudas, porque necesitamos esclarecer un poquito cómo leer correctamente las epístolas. Hermano Lamberto, lo escuchamos. En la iglesia del Señor de mi pueblo, dice el anciano de 70 años que ha vivido, teníamos un problema de doctrina, dicen ellos, porque ellos decían que María tenía más hijos y yo les decía que no. Entonces ellos me decían, le vamos a enseñar que sí, por favor, porque hay mucha tela que cortar y yo quiero saber la verdad sobre ese asunto. No es que salve ni deje de salvar, solo es saber la verdad. Pues en ese ámbito, hermano, que se enojaron conmigo porque ellos decían y yo les comentaba y ellos decían y yo les comentaba. Y en una de esas molestias, pues, me dijeron que me estaba acercando a un corte de comunión. ¿Va? Y yo me quedé callado. Ya no pregunté nada, me quedé callado, porque es mejor evitar a que me echaran de la iglesia. Dije yo, no, aquí no conviene seguir hablando. Y bueno, entonces, después de eso, hermano, hubo una hermana que se casó con un no converso,
¿va? Y resulta que hicieron servicio y hicieron un bailón, porque el no converso quería baile, ¿no? Y los cristianos pues hicieron su asunto. El problema fue, hermanos, para la evangelización, ¿va? Porque cuando tocaban las puertas nos decían, ahí vienen los hermanos bailarines, decían, por el fiestón, ¿no? Que todos los hermanos estaban metidos allá con ese musicón. Bueno, pero vengo yo y les digo, bueno, hermanos, y la cuestión es esta, yo pregunto, ¿por qué se quedaron ahí? ¿Por qué no hicieron el servicio en la iglesia? Y de ahí, pues, si ellos querían irse a hacer su baile, pues lo hubieran hecho y no hubiéramos tenido este problema con los no conversos. Mi opinión. No, hermano, ¿sabe qué? Usted nos cansó, me dijo. Nada le parece, me dijo. Desde la doctrina, desde María, ahora resulta esto. No, hermanos, yo quiero saber qué está pasando sobre estos asuntos. Bueno, en eso, pues, me cortan de comunión, hermano. Me los eché encima y me echaron. Cuando me echaron, pues, al tiempo yo decidí venir a este país. Aquí lo primero que hago es buscar la iglesia del Señor. Siempre me ha gustado a donde vaya a buscar donde está la iglesia del Señor. Y encuentro la iglesia del Señor y lo primero que encuentro ahí son un conjunto de hermanos ancianos y me empiezan a hacer preguntas. Y yo contestando les digo que yo tuve un pequeño problema allá. ¿Cuál? Que a mí me cortaron de comunión porque yo les insistí que me explicaran sobre el asunto si María tenía o no tenía más hijos y sobre algo local que pasó, ¿verdad? Que quedó ahí. Y la verdad que si quieren averiguar, yo les puedo dar el número a un par de personas para que ustedes pues tomen su decisión. Si es que yo vengo mal, me aconsejan ustedes, me dirigen bien y yo me acomodo, pero yo no quiero problemas, que yo amo al Señor y estoy buscándolo porque amo al Señor. Entonces, pues fíjense, hermano, que yo hablé con la sinceridad del mundo. Y yo les dije, claro, yo no peleo con nadie. Yo estando acá, a los 2 años, los ancianos de allá me empiezan a platicar. Y yo les digo, hermanos, Dios les bendiga. Y gracias a Dios logramos a quitar eso que había entre ellos y yo, ¿verdad? Y yo les comento que yo estaba acá ya, gracias al Señor, pues, sirviéndoles, les digo yo. Y si hay algún inconveniente de ustedes hacia mí, yo les doy el número para que se comuniquen para acá. Por mí no es problema. Pero yo no le voy a andar corriendo al problema. Yo lo que quiero son soluciones a todo, ¿verdad? Si aquí ya no les pareció, pues se hablan con estos y si la idea es volverme a echar, pues yo me vuelvo a ir. Y a donde vaya, yo voy a presentar mi caso. Porque lo primero es saberme presentar mi caso. ¿Por qué? Porque no podemos ser como el sectarismo. Porque el sectarismo pelea y se va con fulano a otro templo o simplemente comete adulterio en vez de decir, hermano, perdone. No, ellos prefieren salir corriendo. No, nosotros no podemos ser así. Debemos de ser honestos primero con nosotros mismos para que seamos en sí buenos sirvientes del Señor. Si no, no podemos. Y yo planteé todo, hermano. Y yo siento que eso es muy necesario para todos los hermanos de la iglesia del Señor, que si se salieron discutiendo, pues, y van a otro lado, ser honestos. Y que estos, pues, si pueden arreglar el asunto junto con el hermano, arreglarlo, ¿verdad? No salir corriendo de tal manera. Mi opinión, hermano, nada más. Gracias, hermano. Lo felicito porque es lo que se tiene que hacer. No contestarle de la misma manera, no entrar en pleitos, sino, hermano, si me van a sacar por ese motivo, pues, Dios se apiade de nosotros, porque si no hay un motivo justificable, entonces, y son casos, y cuántos ejemplos no les puedo poner. Yo estuve en una congregación hace muchísimo, hace unos 20 años, y el hermano quería cortar de comunión a una persona porque ella lo estaba delatando, ¿verdad? De algunas arbitrariedades que él estaba cometiendo, y le digo, hermano, pero ¿de qué la acusa usted a ella? Es que ya no la soporto, dice. Y ese es un motivo. Entonces, no, también está la otra parte. Yo estaba hablando de personas que dicen, me cortaron de comunión, pero estoy hablando de personas que son culpables, ¿verdad? De que se les encontró en una falta y él no se quiere arrepentir, entonces lo cortan y no, él no puede irse a buscar otro lugar donde se le va a apañar, o es otro caso. Eso es lo que estábamos hablando de las epístolas.
no la veo como nueva doctrina, aunque hay mensaje de Dios. No sé cómo decirlo. No sé si me entendieron bien. Que la doctrina del Señor es muy clara, pero nosotros la complicamos. Y a la hora de leer las epístolas, queremos encontrar que nos apañen, que nos den la razón cuando no la tenemos. A veces para eso las ocupamos, cuando las leemos mal. Ahí en el libro van a ver un ejemplo que es 1 Corintios 3, 16 al 17. Dice, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios santo es. Y muchos hemos visto como que somos muchos templos. No sé si ustedes han tenido esa percepción de quien usa ese versículo. Usted es templo de Dios, así que cuidado, va a fumar. Y sacan ese texto. O sea, no es que podamos fumar porque nos perjudica, pero usar ese texto fuera de contexto ya es otro tema. Ahí no está diciendo que yo soy un templo y que Elías es otro templo, Raquel otro templo y que miles de templos, no. Ahí es posible que el apóstol Pablo está diciendo, miren, hay idolatría en Corinto y en contraste con los templos que hay allá afuera, ustedes, hablando del grupo, son el templo. No es que son muchos templitos, ¿verdad? El templito chiquito, el templito mediano, un solo templo. Entonces, eso está dentro de la sección entre el capítulo 1 y el capítulo 4, porque es el 3, 16 al 17. Si usted sabe que los 4 capítulos hablan de la unidad, si usted logra identificar esa división natural en la epístola, a usted se le va a hacer muy fácil encontrar una explicación dentro de ese contexto de la epístola. Entonces usted no va a estar pensando, yo soy un templito, aquel es el otro templo, aquí somos muchos templos, que son... No, todos los cristianos un templo. Nosotros, las personas, somos como iglesia el templo, un templo de Dios. Entonces el tema de la unidad, Pablo lo mira en esos 4 capítulos y lo va devorando y lo va desmenuzando y le va poniendo un argumento sólido, otro argumento más sólido, y es una maravilla disfrutar de cómo él enfrenta el problema de la división en Corinto. Pero no sé cuántos sabían que los 4 capítulos primeros, no solamente los versículos 10 al 13 de 1 Corintios 1, porque muchos lo que hacemos es, vamos a predicar de la unidad, que a Dios no le parece la división. Entonces, solamente miramos del 10 al 13. Hermanos, he sido informado por la familia de Cloé que hay entre vosotros divisiones, a tal punto que uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, y otros dicen, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Y ahí nos quedamos. Pero Pablo siguió en el capítulo 2, hablando del misterio, del ministerio de ellos, el capítulo 3 en el tema del templo, el capítulo... Entonces, y tenemos los 4 capítulos, pero no siempre los identificamos porque no estamos acostumbrados a leer en párrafo. Y esas son otras de las recomendaciones. Así que con las preguntas terminamos de dar la clase, igual que en las sesiones anteriores. No creo que sea necesario acelerar en esta hora que tenemos destinada a los miércoles. Dediquémosle tiempo ahí con las preguntas. Hagan sus comentarios en la próxima clase. Anótenlo mientras le surge ahí. Ustedes están contestando el cuestionario y se les ocurre una cosita, hermano, ¿y esto qué es? Entonces, anótelo en un papelito y vemos a ver si tenemos respuesta el próximo miércoles. Y así avanzamos en la clase, porque no la vamos a ir leyendo todito el libro en este espacio que es reducido. Creo que el hermano Leonicio, no quiero que se quede sin su participación. Alguien de ustedes le miré la manito ahorita. ¿Fue usted, hermano Leonicio? Sí, hermano. No, Le escuchamos. Lo que quería comentar, hermano, es que lo que hablaba hace un ratito usted,
del asunto de que tal vez en las epístolas muchas veces, o muchos hermanos, o bueno, nosotros mismos tal vez nos aprovechamos de alguna situación, tal vez para malinterpretando, para salvar el pellejo, decimos nosotros acá, ¿verdad? Digamos, para agarrar eso como escudo para nosotros. Y ese es el asunto, digamos, que no es, o sea, lo que estamos viendo es que no debe ser así. O sea, no puede ser así porque a veces lo usamos como algo para que nos salve a nosotros, o sea, para librarnos nosotros de X situación que estamos. Entonces usamos muchas veces las epístolas o algunas narraciones donde está hablando de algún tema y entonces agarramos una parte para salvar nuestra situación, pero donde nos da duro, ahí la brincamos o lo dejamos por una isla. Entonces no se vale. Sí. Buenas noches, hermano, gracias. Bueno, gracias a ustedes, quiero decir, porque estar sesgados es el principal obstáculo para interpretar las escrituras. Las epístolas son las peor interpretadas. Las epístolas son las que más retorcemos, como decía hermano Leoniso en un pequeño resumen de una de las ideas de esta clase hoy, es que queremos acomodar la palabra a mis defectos. ¿De qué manera la palabra me ayuda en mis retorcidas acciones? Nadie se va a las palabras del Señor Jesús cuando ya tiene 2, 3 o 4 esposas, ¿verdad? Nadie se va a las palabras todos van buscando a Pablo. Y así como yo les hice un jueguito con aquella pregunta, está diciendo aquí que sí se puede separar cualquiera. Eso es lo que va buscando a alguien que quiere, que no encuentra una acusación de adulterio contra su pareja. Entonces se va donde Pablo y mire que aquí parece que dice otra cosa. Ojalá que tengamos la honestidad suficiente para interpretar, aunque nos toque, aunque nos afecte, aunque nos golpee a nosotros mismos el mensaje, no solo de las epístolas, sino de las próximas secciones que vamos a estar viendo, porque vamos a seguir haciendo recomendaciones para leer la Biblia. Nos quedan 7 horas más de clase. Hay muchas más recomendaciones para leer mejor las escrituras. Yo creo que nos interesa encontrar el mensaje de Dios en ese libro, porque no es cada palabrita dictada por el Señor. Hay un mensaje de Dios en cada epístola. ¿Cuál es? Esa es la tarea que tenemos. Esa es la tarea de un intérprete, de un servidor, de un siervo de Jesucristo. Buenas noches. Dios nos bendiga. Anoten sus preguntas. Casi no me han hecho preguntas de lo que van leyendo. Háganlo por favor, porque no es la Biblia ese libro. Ese libro lo que nos hace es recomendaciones. Vamos a encontrar también errores en cualquier libro y necesitamos estar alerta. Así que sus preguntas, sus comentarios sobre lo que vayan leyendo. Gracias por su atención, estuvieron muy atentos, por su participación también.